Hola gente. Y volvemos otra vez con la sección de obras literarias que deberías leer. Esta vez le daremos un vistazo a otra obra muy reconocida de Víctor Hugo, y es Nuestra Señora de París, publicada en 1831. De seguro muchos recuerdan a la película de Disney que fue titulada El Jorobado de Notre Dame. Pero hay que ser francos, esa película no es lo suficientemente fiel a la obra en cuestión, aunque claro no es que se le exija tanto si estaba dirigido para todo el público. En fin, hablando de Nuestra Señora de París, como bien dice el título, la trama se sitúa en la Catedral de Notre Dame, en París del siglo XV. Lo que nos cuenta la obra es que en 1482 en la era medieval, se inicia la fiesta de los locos, en la cual tanto Quasimodo, la gitana Esmeralda, el archidiácono Frollo y el capitán Febo estaban presentes. En ese momento se hace pública la imagen de Quasimodo, quien estaba resguardado en el campanario por toda su vida, aunque ahí era considerado como el papa de los locos, dándole importancia en el evento sin remordimientos. Pero fue en ese evento que se generó un cierto interés lujurioso de Frollo hacia Esmeralda, con la cual mandó a Quasimodo a raptarla. Pero al ser detenido por el capitán Febo, los planes de Frollo son detenidos, y Esmeralda se enamora de Febo. Quasimodo se enamora también de Esmeralda, al haber sido auxiliado cuando estaba siendo castigado por cometer dicho crimen. Esta serie de romances y pasiones dio lugar a varias situaciones inesperadas y dramáticas. Sé que lo simplifiqué mucho, porque quería hacer un resumen corto, ya que a continuación, iré a detalle de lo que nos trae la obra. En primer lugar, es cierto que aquí se hace un lío sobre las situaciones amorosas, prácticamente es lo que mueve toda la historia en cuestión. Eso se entiende, porque fue una obra que fue escrita en la era del romanticismo literario, con la cual se da varios giros de trama, como los amores imposibles, personajes marginados y finales trágicos. Es lo que viviremos en la mayor parte de la obra, pero alejándonos de eso, quisiera resaltar las cosas que más me gustó de Nuestra Señora de París. Una de ellas es la misma Catedral de Notre Dame. Según lo que dice Víctor Hugo, es que fue a visitar ese lugar y encontró una palabra en griego, dentro de la catedral, que decía Naik. Dicha palabra significa fatalidad. A partir de ahí, construye el ambiente y a los personajes, aunque sin perder el punto eje, que era su fascinación al arte gótico. Esto hizo que al momento de narrar la obra, explaye en muchas ocasiones sobre los elementos que se tenía dicha catedral, las gárgolas, las edificaciones y la estructura misma. Dicha fascinación me hizo sentir que estoy apreciando dicha majestuosidad, te hace adentrar a la época en la que vivían los personajes y los ambientes densos de París en ese entonces. Y para una historia trágica, fue un lugar perfecto para desarrollarla, por algo se titula Nuestra Señora de París, a pesar de ser un atractivo interesante. No podemos dejar al lado la historia y sus personajes. El argumento, como he dicho anteriormente, conlleva romances y tragedias. Víctor Hugo quiso exponer diferentes perspectivas del amor, como el amor ingenuo, como el de Quasimodo, o el amor enfermizo, como el de Frollo. Esto ha llevado a diversas situaciones peliagudas a varios personajes, que el final llega a ser sumamente trágico. Digamos, que en el final nadie se queda con la chica, y hay muertes de peso, que se te hará denso la obra en más de una ocasión. Incluso nos llevaremos con algunas decepciones, como el caso del capitán Febo, quien en apariencia suele verse como todo un hombre de bien y sincero, pero no, este tipo te va a caer mal por el resto de la obra. Como diría yo, el amor es algo muy peligroso que puede llevar a varias catástrofes, pero también llega a ser algo cálido si es llevado de manera responsable, cosa que aquí se llevó más lo primero que lo segundo. Supongo que Víctor Hugo tuvo problemas personales, y reflejó en esta obra su situación amorosa, no lo sé, pero eso me da a entender jeje. Esto sería lo principal en Nuestra Señora de París, sin embargo. Víctor Hugo alargó la obra hasta más no poder, esto lo reconocerían como relleno, partes como las participaciones de Gringorio, un personaje que narra las situaciones que vive, siendo un reflejo del autor. Esto lo digo, porque la mayor parte no hace algo de peso, aunque dialogue con los personajes, no mantuvo mi interés en lo más mínimo, realizando cosas irrelevantes en varias situaciones. Esto lo digo como ejemplo, ya que veremos otros más, pero sí, hubo subtramas muy interesantes, como el de los debates entre la astronomía, la medicina y la alquimia, teniendo a Frollo y unos colegas con diferentes profesiones, dejándote un mensaje interesante sobre la ciencia y la religión. Hablando de Claudio Frollo, este personaje fue quien se llevó mi atención en más de una ocasión. Es el más complejo en personalidad, ya que no era un mal tipo. Fue el mismo quien adoptó a Quasimodo, lo crió y lo educó como su hijo, incluso se llevaba bien. Estudiaba la alquimia como un recurso para acercarse más a Dios.
aunque en ese entonces era muy probable que la iglesia te acusaran de brujería por practicar estos métodos. Aunque por esto, llega a ser un poco terco con su forma de pensar, incluso desconfiado al tener una vida ermitaña y sosegada por la sociedad, llegando a dar la contraria a los demás en más de una ocasión, esto reflejado en la situación anteriormente mencionada. Pero en parte, también muestra su lado malvado por así decirlo, abusando su poder de archidiácono para tener carnalmente a Esmeralda. A mí me sorprendió su cambio drástico de un día para otro. Bueno, no es que no fuera corruptible desde el principio, pero fue Esmeralda quien despertó su deseo de lujuria hacia ella. Esta tentación lo lleva a varios conflictos internos, ya que al ser un sacerdote, no puede amar carnalmente a otra persona por el voto de celibato. Llegando por el final, es donde vemos a un Frollo poseído por la maldad y la tentación, que intenta matar a la misma Esmeralda. Hablando de este personaje, es una gitana bailarina muy joven, de unos 14 años. Como algunos lo mencionan, incluso yo, es la manzana de la discordia entre los personajes principales. Pero su forma de ver el amor, la lleva a diversos problemas que le cuesta la vida en más de una ocasión. Al principio le tenía un cierto rencor, ya que al ser muy impulsiva por sus sentimientos, no llega a razonar la situación. Pero en parte la entiendo, ya que tiene el pensamiento del amor juvenil, que la mayoría lo hemos experimentado. Siendo esto lo que le llevó a enamorarse de Febo, quien es fornido y hermoso a sus ojos. Pero el tipo solo la vio como un objeto, y no la tomó interés, ya que él ya se había casado, incluso llegando a no reconocerla. Ya ves por qué no me cae el sujeto, es un cara dura por completo. Aunque fuera de ello, su compasión hacia los demás, hace que el personaje tenga un lado más humilde y amigable. Esto fue lo que hizo que Quasimodo se enamorara de ella, siendo este quien mostraba un amor puro hacia Esmeralda, teniendo intenciones muy buenas hacia ella, llegando a salvar su vida. Pero es de destacar que su aspecto desagradable y abominable, no podía lograr tener el amor de Esmeralda. Siendo un hombre jorobado, tuerto, sordo, cojo y con retraso mental, hace que le dificulte al estar con ella, y con el resto de las personas. Aunque es gracias a Esmeralda que le mostró un lado amable y de compasión hacia él, siendo de las pocas personas quien lo recibe de tal manera. No es un personaje tan complejo, pero llega a ser identificable al ser un marginado y un hombre ingenuo. Muestra en parte una luz de bondad de tanta oscuridad que envuelve a la obra, por la cual el final se me hace aún más triste. En parte te encariñas por el personaje por ser tal como es. Como dije anteriormente, hubo varias subtramas que no conectaban con la historia principal, pero hay algunas que se lo hacían, y son muy interesantes. La historia de Paquita me hizo sentir tristeza por el personaje, incluso en el final al encontrarse con su hija, después de ser raptada de bebé, fue muy conmovedora, pero las cosas no salen como esperaban y llega a ser trágico el asunto. Con esto último, me hizo pensar mucho de que Víctor Hugo es un autor que se toma muy en serio cuando a tragedia se refiere. Su narrativa se lleva en más de una ocasión la atención de la gente, ya que en parte tiene una perspectiva pesimista del mundo en que vivimos, y esto se refleja mucho en sus obras, llevando a que estos personajes no son ni buenos ni malos, son simplemente humanos que llevan sus sentimientos por encima de su razonamiento, llevando a acciones inesperadas y drásticas. Pero no solo eso, hay que recalcar que también expone muy bien los eventos históricos en su obra, como el de mostrar la fiesta de los locos, una fiesta llena de sacrilegios promulgada por los mismos sacerdotes. O el de mostrar datos interesantes como el del asilo en sagrado, una ley que le da el poder absoluto a la iglesia, al mantener refugiados perseguidos por la justicia. Esto impedía que el ejército o cualquier miembro del gobierno se interponga por esta norma. Estos mismos detalles hacen que la obra cobre más vida a la hora de leerlo, reflejando a una sociedad de la Francia medieval, muy desabastecida e ignorante, hace que los personajes principales no llegan a verse descolocados del mundo en que viven. Es por ello y más razones por la cual me encanta la obra, pero sé que no puedo recomendársela a todos. Lo bueno si te interesa la literatura clásica, pues es obligatorio que lo hagas, ya que mantiene bases primordiales del romanticismo literario. Aunque si lo quieres ver para ver una obra interesante, pues ten en cuenta que es muy densa, y no podrás digerir todos los eventos de la obra. Por lo que dije anteriormente, no es una obra para todos los públicos. Pero si ya estás acostumbrado a obras dramáticas y trágicas, pues esta obra es para ti. Para mí, no supera a Los Miserables, pero en sí fue una experiencia haberlo leído, ya que de niño me había visto la dichosa película del Jorobado de Notre Dame y quería saber sobre qué se estaba basando, y el resultado fue una gran sorpresa.
Así que si también tuvieron la misma incertidumbre que yo, entonces lean la obra, puede que se lleven una buena experiencia lectora. Y bueno, eso ha sido todo, espero lo hayan disfrutado. Para la próxima, les mostraré un análisis de un manga que está interesante, así que nos vemos hasta nuestro próximo video. Bienvenidos a mi sección de sabiduría interna. Hoy les tengo una frase de mi buen amigo Víctor Hugo que dice: la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, más exactamente, a pesar de ti mismo. Wow, es muy genial y motivadora, y si me preguntan qué significa, pues yo no lo sé, averigüenlo ustedes. Bien, me despido, sayonara.